Ganar almas no lo es todo, es lo único. El Señor me lo bendiga a todos. La paz de nuestro Señor Jesucristo, la guía del Espíritu Santo y el amor del Padre sea con cada uno de ustedes. Hoy, 24 de abril, estamos pues para continuar con estos estudios y siguiendo pues las preguntas que me hacen. Vamos a tocar un poquito sobre la escatología y hoy vamos a ver como una pregunta muy característica de estos tiempos y también de los tiempos de Jesús. Cuando Jesús salió del templo y se iba, dice Mateo capítulo 24, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, iban a hacer algo de turismo. ¿Eh? Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Es decir, Jesús le respondió, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto sucedió exactamente 37 años después de este evento. Es decir, cuando llegaron los 70 años del tiempo de Jesús, de la era del primer siglo, vino el general Tito con todo su ejército romano y destruyeron prácticamente toda esa edificación. Apenas quedó lo que hoy tenemos como monumento, el muro de los lamentos, ese muro que ustedes por televisión cuando se paran los rabinos a menear la cabeza en oración con la Torá. Ese fue lo único que quedó de todo eso edificio que fue destruido totalmente. De modo que allí se cumplió ese evento que el Señor señaló. Sin embargo, dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntitas. ¿Cuándo serán estas cosas? Eso se refiere pues a la destrucción del templo. Ya automáticamente él no la responde acá, pero sí, o básicamente en la primera parte la responde, pero sí se cumple pues en el año 70. En cuanto a las otras preguntas, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es donde nos vamos a enfocar sobre este estudio escatológico. Fíjese, a mí me llama la atención, es el versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie os engañe. Esa es la primera observación que Jesús le hace a estos discípulos. No permitan que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y noten allí que a mí me llama la atención que dice yo soy el Cristo. Nadie va, o regularmente usted no va a escuchar por ahí yo soy el Cristo. Pero la palabra Cristo quiere decir, Cristo está en griego, es una palabra griega, Christos. Y en hebreo es Mesías. ¿Y sabe cómo es en español? Ungido. Ahí viene el ungido del Señor. Es una palabra que usamos mucho nosotros. Está el hermano el ungido, ¿ves? ¿Ves? Sin darnos cuenta, señalando, nombrándonos, estamos mencionando esa parte. Y hay que tener mucho cuidado con estos tipos de ungidos que hay por allí, ¿no? Porque date cuenta por qué hay que prestarle atención. Porque vendrán muchos en mi nombre, fíjate, van en el nombre de Cristo diciendo yo soy el Cristo. ¿Por qué le digo esto? ¿Y por qué yo creo que Jesús dijo esto? Porque van a especular mucho sobre su venida, sobre las preguntas que le acaban de hacer. ¿Ve? Y de hecho así ha sido. Cuando usted le pregunta a cualquiera persona en nuestras iglesias, ¿cuándo es la venida del Señor? Bueno, muchos tienen sus diferentes tipos de teología que apuntan a su entendimiento. Y esto no es que sea malo en sí mismo, porque son siervos del Señor, muchos respetados,
que tienen una teología diferente a la que tenemos uno. Por ejemplo, yo aprendí sobre la parte del dispensacionalismo, porque fíjate, yo fui formado en la iglesia bautista, una iglesia dispensacionalista al tequeteque, como llaman. Y después me fui a un seminario súper dispensacionalista también, pues. ¿Qué quiero decir con esta parte de dispensación? Que se refiere a la parte que la historia bíblica está definida, está dividida por eras. ¿Ve? Y igual que otros, no son dispensaciones, sino son pactistas del pacto de Abraham, el pacto de David, el pacto de Moisés, el nuevo pacto en la sangre. Son otras líneas teológicas. Y así hay muchísimas. Y entonces, en cuanto a la venida del Señor, hay mucha discrepancia. eh, Unos creen, por ejemplo, dispensacionalistas, a mí me enseñaron que el Señor venía antes de la gran tribulación. Inclusive cuando yo estaba en el seminario, yo lo creía fielmente. Y el teólogo que me estaba enseñando era el mismo rector del seminario, y él enseñaba pues sobre que sea así, pues que venía primero el rapto antes de la gran tribulación, y después se quedaban solamente aquellas personas que necesitaban, pues, que eran los carnales. Pues los espirituales ahí iban con el Señor en un rapto silencioso. Pasaban durante todo el tiempo de la tribulación los que carnales, y entonces el Señor venía después de la gran tribulación ya de una manera visible, y los raptaba y estaban con Él para siempre. Claro, yo lo veía como algo forzoso. Una vez que yo comienzo a estudiar las escrituras, que ellos mismos me dan las herramientas exegéticas para estudiar la gramática griega y todos los aspectos teológicos, históricos, conceptuales, y, y comienzo yo mismo a investigar, me doy cuenta que en una clase precisamente el profesor nos dice a todos en clase, no está dando esta explicación. Y yo, por supuesto, salté como un resorte frío. Y le dije, profesor, un momentico, una palabra. Pero es que yo no veo esto que usted está enseñando aquí en la escritura. ¡Wow! Ese gringo se me puso colorado totalmente y reaccionó de una manera que este, yo dije, ¿qué hice yo, Dios mío, con hacer esta pregunta? A lo mejor pienso yo que, por supuesto, estaba en contra, sin darme cuenta estaba en contra de esta, pero es que yo estaba diciendo la verdad, pues. Yo no veo y no he veído hasta el día de hoy que eso sea así. El único elemento donde ellos se agarran para decir que es ante la gran tribulación, porque dice la palabra que la venida del Señor es inminente. Y esa misma confusión lo tenían los hermanos de la iglesia primitiva cuando Pablo se ve obligado a escribirle en la segunda carta y les aclara, mira, un momentito. Y le dice, vamos un momentito ahí para que ustedes se den cuenta la reacción pues del apóstol Pablo sobre este asunto. Eso está en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, y veamos lo que nos dice. Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso estamos claros, ¿ok? El día del Señor está cerca. Y hoy día más cerca que cuando aquel entonces. ¿Ve? Y dice, nadie os engañe. ¿Ve? En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Esto se refiere a ese momento y que a muchos supuestos hermanos de la iglesia, por causa del 666, por causa de que no van a poder comer, por causa de que lo van a matar, por mencionar el nombre de Jesús, ellos se van a apartar
e inclusive van a traicionar a muchos hermanos y donde van a descubrirlo, porque eso va a ser un apartamiento total de lo que tiene que ver con el Señor, porque la cosa va a ser terrible. Y fíjate lo que dice, que esta dice, ah, dice el texto allí, ¿no? No vendrá así que antes venga la apostasía, ¿ve? Y esta apostasía aquí, no se refiere al asunto de ponerse al lado de la fe, es muy diferente. Esto es por la situación que va a haber. Y se manifieste el hombre de pecado, por causa de eso va a venir esa apostasía, por la manifestación del hombre de pecado. ¿A quién se refiere? Al hijo de perdición. ¿Y quién es el hijo de perdición? El anticristo. Dice aquí el versículo 4, el cual se opone y se levanta con todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, ¿se dan cuenta? Él se va a oponer y ahí es donde va a venir la gran apostasía. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Ve? Entonces dice la Escritura que primero tiene que pasar eso para que pueda venir el Señor. De eso todas las corrientes teológicas están de acuerdo. ¿Ve? Pero también dicen, estos otros dicen que va a venir ante la gran tribulación, cosas que no es cierto. Ve, y perdónenme todos los que tengan una posición diferente, pero yo no lo veo en las escrituras. Y si alguien por favor lo encuentra, por favor le agradecería mucho en el corazón que usted me lo haga saber y así yo reflexionaría sobre este asunto. Ve, pero antes de proseguir con este punto, me gustaría hacer una especie de contextualizar todo para poder aclarar estas preguntas, sobre todo lo que aparece aquí en Mateo 24, que el Señor comienza a responder, porque se presta mucha confusión. Por ejemplo, dice, habrá guerra y rumores de guerra. Y uno dice, bueno, pero toda la vida ha habido guerra y rumores de guerra. Y toda la vida habrá peste, y ahorita tenemos una, por decir algo, ¿no? ¿Ves? Y uno dice, bueno, por fin, ¿cómo cuadra este asunto? Bueno, vamos al contexto en sí, ¿ok? Vamos un momentito a contextualizarnos en Daniel, el capítulo número 10. El capítulo 9, perdón. Y vamos a contextualizarnos en base a lo que son las 70 semanas, para ubicarnos en el aspecto escatológico de toda la teología que tiene que ver con la venida del Señor. Veamos el capítulo 9, versículo 24. Dice ahí sobre las 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, sobre Israel. Está hablando el ángel Gabriel, le está hablando a Daniel. Están sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, es decir, Jerusalén, para terminar, fíjense bien, la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y las profecías y ungir el santo de los santos. Es decir, en esas 70 semanas van a acontecer todas esas cosas. Al finalizar todo eso tiene que haberse eliminado totalmente el fin del pecado. Es decir, que en esas 70 semanas está todo, es la conclusión, el fin de los siglos, como la pregunta que estaban haciendo los mismos apóstoles que estaban con Jesús. En el versículo 25 nos dice entonces, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas. Se está refiriendo a cuando los israelitas se fueron a Babilonia, fueron llevados hasta Babilonia bajo la esclavitud por el pecado de ellos. Dios le envió al ejército babilonio para destrucción de todo, prácticamente de todo Israel. Y así fueron llevados hasta Babilonia, entre ellos iba Daniel. Entonces, de allí el imperio babilónico fue tomado por los medos persas, y entre los medos persas estaba el rey Ciro. Y el rey Ciro pues dio la orden
por mandato del Señor para que fueran a restaurar el templo y Jerusalén. Y de allí vino Zorobabel y Esdras, que fueron los que construyeron el templo. Usted sabe luego que pasó un tiempo que no se pudo hacer más nada por la envidia de los que estaban allí, que trataron de darle mala información al rey, y así tuvieron que suspender la obra. Luego viene Nehemías con Artajerjes y termina la construcción. Por eso hice allí el texto. ¿Ve? Para terminar, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, o sea, la orden de ir a restaurar, es decir, por el rey Ciro, y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que el templo y Jerusalén fue restaurada en 7 semanas. 7 semanas en el calendario nuestro serían 7, cada semana tiene 7 años, y en el calendario nuestro serían 7 semanas por 7, serían 49 años. Claro que en el calendario judío es mucho menor, ya que decir que tendrían mucho menos de 49 años. Y luego, desde la terminación de eso hasta la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, pasaron 62 semanas. Si usted suma 62 semanas más 7 semanas, se van a dar cuenta que ya son 69 semanas. ¿Cuántas semanas faltan? Por supuesto, una semana. ¿Ok? Y note lo que dice después en relación a esa otra semana. Versículo 26. Y después de la semana 62 semanas se quitará la vida al Mesías, que es lo que le acabo de decir, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario. Ese ya saben que se refiere pues a general Tito, de lo que hablábamos en el año 70. Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra y durará las devastaciones. Y luego, fíjense el versículo 27, que es la semana que estamos esperando nosotros. En lo que muere el Mesías, en ese tiempo que muere el Mesías, ¿ok? Viene el Espíritu Santo y comienza la era de la iglesia. ¿Ok? Y ahorita actualmente estamos en el tiempo de la iglesia. ¿En espera de qué? De esa semana que falta para completar las 70 semanas que está establecida aquí en el libro de Daniel. Fíjate el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, ¿ok? Es decir, por otra semana, es la última semana, son 7 años. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ok? Ahí es donde se sienta y se hace pasar por Dios, el anticristo, y hace como Antíoco Epífanes hizo en una oportunidad, que sacrificó un cerdo negro, o un cerdo, cualquiera, no se sabe el color. Dicen que es negro, no sé por qué. Pero de todas formas, él va a sacrificar un cerdo en lugar de un cordero. Después, con muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Esto es lo que se llama la muchedumbre de abominaciones. Vendrá el desolador, es decir, la gran tribulación en toda su expresión se va a manifestar allí. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, entonces tenemos acá este contexto que tiene que ver con las 70 semanas. Es decir, que nos queda una semana. A esa semana es la que conocemos muchos de nosotros como el tiempo de la gran tribulación. Es decir, esos 7 años se conoce como el tiempo de la gran tribulación. Se conoce también como el tiempo del anticristo. ¿Ve? Y esa semana es la que estamos enfocados allí. Note algo importante en el contexto que estamos hablando. En esas 7 semanas, usted se da cuenta cuando usted lee el capítulo 6 de Apocalipsis, usted va a ver ahí que habla de los 7 sellos. Esos 7 sellos, préstele mucha atención, esos 7 sellos son los eventos que van a acontecer allí en esas 7 semanas.
en esa semana número 7, en esa semana que tiene 7 años. ¿Ok? Los 7 sellos van a estar. El primer sello, usted se va a dar cuenta que se trata del anticristo. El segundo sello se trata de el falso profeta, el falso Elías. Y así sucesivamente el hambre, lo que va a pestilencia, lo que va a pasar allí. Explica eso en otra oportunidad, vamos a hablar sobre eso. Pero lo que quiero acotar allí es que sobre esas 7 semanas, lo que Jesús comienza a hablar en el capítulo 24 de Mateo tiene que ver con esas 7 semanas. ¿Ok? Luego vamos a hablar con más detalle ese punto en lo que entremos a Mateo 24. Vamos ahora a dejar esto hasta acá y luego para que ustedes lo procesen y luego vamos a hablar un poquito más sobre la escatología regresiva, es decir, vamos a comenzar desde el tiempo de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Con mar de cristal, calle de oro, que es ahí donde uno tiene que enfocarse, que uno va a vivir eternamente en ese cielo nuevo y vamos a tener esa tierra nueva. Bueno, mis hermanos, hasta aquí se los dejo. Que el Señor me los bendiga. En la siguiente parte, pues, hablaremos de la cronología regresiva. Dios me lo bendiga y les guarde.